Estamos en 1687. El pueblo de Atenas está sitiado. Sin que ellos lo sepan, cañones enemigos están formados en una colina cercana a uno de los más magníficos edificios del mundo, el Partenón. Trágicamente, el Partenón había sido usado para almacenar de entre todo lo posible pólvora. Uno de los edificios más hermosos que jamás se han concebido fue casi completamente destruido, pero se necesitaría más que pólvora para destruir el signo de una extraordinaria era, la era dorada de Grecia. Grecia estaba construida por cientos de ciudades-estado independientes, todas altamente competitivas, pero había solo un estado que había anhelado ganar y generalmente lo lograba. Era la poderosa, osada, brillante ciudad de Atenas. Los atenienses dominaron esta extraordinaria era. Los estadistas atenienses inventaron la democracia. Los artistas atenienses crearon las más importantes obras maestras. Los científicos y filósofos atenienses cambiaron la forma misma en que pensamos. Durante el siglo V a.C., Atenas adquirió mayor poder cuando diversas ciudades-estado e islas se acercaron a ella en busca de protección de su enemigo mutuo, los persas. Así nació el imperio ateniense. En su centro, un grupo de edificios simboliza la inspiración colectiva de un pueblo apasionado por la perfección. La Acrópolis era la joya de Atenas, y en su centro se erigía el Partenón. Así fue como los edificios se levantaron, tan imponentes en su colosal tamaño como inimitables en la gracia de su diseño. Debido a que los artistas intentaron superarse a sí mismos en la belleza de sus obras, se hubiera podido suponer que cada una de ellas hubiera requerido generaciones para construirse, pero en realidad todo el proyecto fue realizado durante la administración de un solo hombre. Ese hombre era Pericles, líder de los atenienses. Pericles construyó el Partenón para albergar y honrar a la deidad a la que la ciudad estaba dedicada, Atenea, diosa de la sabiduría. En su mano sostenía una estatua a la victoria de 2 metros. La efigie de Atenea, adornada con oro y marfil, alcanzaba casi 12 metros. Con la llegada de Pericles al poder en el año 461 a.C., Atenas prosperó como pocas ciudades lo han hecho. La nuestra no es una ciudad ordinaria. Ninguna otra ofrece tanto descanso al espíritu. Nuestro amor por lo que es bello no nos hace ser suaves. Estimamos la riqueza como algo que debe ser apropiadamente usado y no como algo por lo cual alardear. La ciudad tardó 50 años en ser terminada con el diseño de los más refinados arquitectos de Grecia. Fue una fuerza de trabajo que integró a los mejores artesanos de todo el Mediterráneo. Atenas vibraba con nueva energía y, sobre todo, con nuevas ideas. Los griegos fueron el primer pueblo en calcular la posición de la Tierra, la Luna y las estrellas, así como concebir la idea del átomo. La Edad Clásica en Grecia produjo las mentes más originales del mundo, los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, el matemático Pitágoras, el poeta Píndaro, los dramaturgos Esquilo, Sófocles y Aristófanes, el historiador Heródoto y el padre de la medicina Hipócrates. Estas fueron unas de las mentes más brillantes que han existido, y todos vivieron en este pequeño pueblo y casi en el mismo tiempo. Esto es Delfos, el más importante santuario dedicado a los dioses. Este templo estaba dedicado a Apolo, el dios de la sabiduría, la luz, la música y la salud. Los griegos honraban a Apolo con obras de teatro, debates y lecturas de poesía.
Miles de personas llegaban a Delfos cada 4 años para ser parte de un festival de 5 días, recorriendo el camino sagrado al templo de Apolo, llevando 3000 estatuas y tesoros de varias ciudades-estado. Se esperaba que los peregrinos ofrendaran todo lo que pudieran costear. Se decía que el propio rey Midas envió su trono de oro sólido solo por honrar a Apolo. El templo de Apolo era también el lugar para un tipo de profeta, el oráculo de Delfos. Su pronunciamiento podía afectar el destino de los hombres y el destino de las naciones. Ciudadanos comunes acudían a preguntar distintos asuntos. Los generales preguntaban si debían acudir a la guerra. Y fue Grecia el lugar de origen, llevando su objetivo original de que una vez cada 4 años las naciones del mundo se reunirán en amistad y competencia abierta. Sócrates era el completo ateniense, sirvió con valor y distinción como soldado y como estadista, y de esta forma alcanzó el ideal ateniense. No obstante, al mismo tiempo demandaba explicaciones, demandaba definiciones a sus conciudadanos. Se decía a sí mismo que era una molestia para el cuerpo político de Atenas. A Sócrates se le declaró culpable, fue condenado a morir envenenado. Su apresamiento y su juicio nunca hubieran sucedido antes bajo el gobierno de Pericles. Llegó una plaga, personas que estaban sanas, de repente enfermaban sin remedio. El propio Pericles y su familia padecieron de ella. Todo en lo que los atenienses creían parecía no tener sentido. La gente estaba muriendo por miles. Muchos atenienses culparon a Pericles de la plaga y la desastrosa guerra contra Esparta. Por primera vez, Pericles no fue electo como líder de los atenienses. Poco después murió por la enfermedad. Con su muerte, también lo hizo un cierto estilo de liderazgo. Los atenienses estaban a la deriva, donde una vez habían dominado, ahora perdían. Durante medio siglo, Atenas luchó contra Esparta por el dominio de Grecia. Sin embargo, la batalla decisiva se decidiría en Sicilia. En el año 404, Atenas fue completamente derrotada. Su decadencia se debió a las mismas razones que la hicieron grande. Esa necesidad de ser la mejor terminó por desgastarla. La diosa en que buscaban protección no podía hacer nada para ayudarles. Las teorías socráticas acerca de la virtud y la justicia perviven hasta nuestros días, pero con el tiempo, su amada Atenas se volvió parte de otros imperios. El Partenón fue dejado en manos de saqueadores y coleccionistas por igual, pero hay un legado más allá de la piedra de Atenas. Esta fue una ciudad que fulguró tan poderosamente que definió el pensamiento occidental durante siglos. Solo 3 siglos después de que estas palabras fueran escritas, la Edad Dorada de Grecia había llegado a su fin. El nuevo imperio se apoderaba del centro de la escena, uno que prefirió rendir culto al poder absoluto que a la perfección, uno que se sintió invencible. Incluso se creyeron invencibles, como se define en el mito de la fundación de Roma. En esa historia, una princesa dio vida a 2 niños, Rómulo y Remo, herederos al trono. Para usurpar el trono, un perverso tío arrojó a los pequeños al río Tíber. Los hermanos fueron rescatados y alimentados por una gran loba. En el mito, Rómulo viviría para fundar la ciudad de Roma.
En realidad los romanos hicieron algo más que construir una ciudad. Más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo, construyeron el imperio más grande del mundo antiguo. La maquinaria de guerra romana destruyó el imperio de Cartago, obteniendo vastos territorios en el norte de África y España. Grecia y Asia Menor fueron los siguientes en caer. Para el año 45 a.C., los ejércitos de Julio César habían invadido Egipto, vencido a los galos de la actual Francia y cruzado el Canal Inglés. Desde Bretaña hasta el cercano Oriente, un imperio de 2,5 millones de kilómetros cuadrados se inclinaría ante Roma. Y la ciudad floreció. 1 millón de personas inundaba sus revueltas calles y amplias avenidas. Una docena de lenguas diferentes podían escucharse en sus plazas, justo como en nuestros días. Galos, sirios, judíos y egipcios intercambiaban ideologías, mercancías e ideas. A lo largo de las amplias avenidas de la ciudad se alzaban enormes edificios públicos. Estos aseguraban que todos los romanos de toda clase pudieran participar de la grandeza del imperio. De todas las estructuras monumentales de Roma, solo el Panteón sobrevive intacto. Su gran bóveda de 42 metros de ancho es el mayor techo curvado del mundo antiguo. En el cenit, un ojo se abre a los cielos. Creado por el emperador Adriano en el siglo II de nuestra era, el Panteón celebra a todos los dioses del imperio. Sus puertas de bronce se abrían a romanos y peregrinos por igual. Mientras que el Panteón recogía a los dioses del Imperio Romano, un edificio muy diferente celebraba sus conquistas. Con 14 pisos de altura, el Coliseo dominaba el paisaje romano. Fue un edificio dedicado al lado oscuro de la conquista. El vestuario, los actores y la utilería eran reales. Como actores del infierno, los gladiadores romanos subían al escenario de sangre para celebrar la gloria del máximo imperio. Desde cámaras subterráneas, entraban al más infame escenario del mundo antiguo. Las ceremonias de inauguración duraron 100 días. 10,000 animales salvajes fueron asesinados solo por diversión. Indefensos prisioneros de guerra fueron masacrados por cientos, y 3,000 gladiadores lucharon, muchos hasta la muerte. Uno de los más grandes comandantes militares del Imperio Romano fue un hombre llamado Julio César. En el siglo I a.C., sus ejércitos destruyeron a las tribus de Galia y aplastaron a los enemigos de Roma en el norte de África. En el año 49 a.C., a pesar de crecientes disturbios civiles, César protagonizó una extravagante celebración de victoria. Durante siglos, la autoridad romana descansó en las manos de un senado electo por la clase gobernante. En el año 45 a.C., 4 años antes de su triunfante procesión, César disolvió la república y se declaró a sí mismo como dictador. Muchos senadores se consideraron ultrajados. Su ira alcanzó su clímax en el año 44 a.C., cuando el arrogante César llegó al foro. En venganza por el asesinato de César, sus aliados masacraron a 300 senadores. Siguieron 13 años de guerra civil. El imperio fue salvado por Augusto, hijo adoptivo de César, que aplastó a todos aquellos que cruzaron por su camino. Este altar está dedicado al mayor logro del joven emperador, la Pax Romana. Durante 2 siglos, la paz reinó en el Mediterráneo.
Augusto usó sus poderes dictatoriales para fortalecer al Estado y no para destruirlo. Gobernó un imperio que se mantuvo unido gracias a la mayor victoria de su ejército, una batalla sin cuartel contra la geografía misma. Sus legiones romanas construyeron 130.000 kilómetros de carreteras empedradas y más de 500.000 kilómetros de caminos hasta los confines del imperio. ¿Cómo es que el ejército construyó en Petra en vez de saquear sus tesoros? ¿Por qué perdonaron a este pueblo? La respuesta se encuentra en la política exterior de Roma. Roma daba a las tierras que conquistaba una alternativa: o cooperaban con el imperio y disfrutaban de la protección de su ejército, o resistían y eran aplastados bajo su poder. Los romanos apreciaban a Petra por su posición en las rutas comerciales de Oriente y Occidente. Los nabateos controlaron un punto clave en la vasta red comercial romana. Petra se convirtió en una provincia romana. A cambio, los nabateos se dieron un campo de acción y continuaron prosperando. El fuerte Bashir, siglos atrás, los legionarios romanos ocuparon sus torres protegiendo a las caravanas en las mayores rutas comerciales. Los fuertes servían para proteger a los comerciantes locales, pero también permitían a los guardias localizar a los enemigos provenientes de Oriente. Los legionarios romanos estaban alertas a los movimientos enemigos, usando por la noche un código de antorchas. Las vías del imperio estaban seguras. Desde Jordania hasta los bosques de Europa, la columna vertebral del formidable poder de Roma era su ejército. La vida de un legionario era tan peligrosa como demandante. En persecución de los enemigos de Roma, los soldados cargaban más de 20 kilos de equipo y debían marchar 40 kilómetros cada 5 horas. Aún a esa velocidad, el imperio romano era tan vasto que tomaría 5 meses marchar de Petra a los puestos fronterizos más distantes en las islas británicas. Las familias vivían tranquilas, protegidas por el imperio más poderoso sobre la tierra. Era el 24 de agosto del año 79 de nuestra era. Rocas fundidas salen disparadas hacia el cielo con 2 veces la velocidad del sonido. El asesino, el volcán Vesubio; la víctima, la ciudad de Pompeya. Un testigo escribió: la oscuridad nos envolvió a todos, no como en una noche o sin nubes, sino como en una habitación que se cierra y se apagan las lámparas. Se podían escuchar los lamentos de las mujeres, el llanto de los niños, los gritos de los hombres. Algunos oraban con el temor de morir. Muchos levantaban sus manos a los dioses, pero gran parte imaginaba que ya no había dioses. La última y eterna noche había llegado al mundo. En 1860, Giuseppe Fiorelli realizó la primera excavación sistemática de Pompeya. Haciendo caso a un presentimiento, se vació yeso en cavidades donde se sospechaba era producto de restos humanos. De moldes de ceniza surgieron las víctimas. Nada en el mundo es para siempre. La corrupción en las altas esferas y los desastres militares en el extranjero significaron la erosión del fundamento de la sociedad romana. Por el este los persas irrumpían a través de las fronteras imperiales. Por el norte, las tribus germanas se unían y avanzaban hacia el sur. Pero la decadencia de Roma palidece ante sus logros. Las palabras que usamos y sus sonidos se deben a los romanos. Inglés, italiano, francés y español, todos provienen de la lengua latina. Todo está escrito por el alfabeto romano. Las palabras romanas, las leyes romanas, la arquitectura romana aún dan forma al mundo de nuestros días. Grecia y Roma, ambas compartieron el espíritu de crear imperios eternos.
Esto los conduciría a su ocaso definitivo. Sus espíritus aún rondan entre nosotros, sus rostros nos miran desde otro mundo y nos piden que recordemos la ciudad que amaron y perdieron.